Es un enfoque del ejercicio terapéutico basado en los principios de la anatomía y neurofisiología funcional humana. Utiliza información propioceptiva, cutánea y auditiva para producir mejoras funcionales de la respuesta motora, siendo un elemento vital en el proceso de rehabilitación. Es recomendado para aumentar la fuerza, la flexibilidad y la amplitud del movimiento. Sus objetivos son reforzamiento muscular, aumento de la estabilidad, aumento de la amplitud articular, restablecimiento de la coordinación, reentrenamiento del equilibrio y relajación muscular. Diagonal AB de miembro superior. El miembro superior se colocará en posición de elongación o estiramiento. Estirar en rotación interna, aducción, extensión de codo, pronación, flexión palmar, flexión de dedos e inclinación cubital. El segundo dedo del fisioterapeuta resistirá la extensión del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo del paciente. Y con su tercer y cuarto dedo resistirá la extensión del pulgar del paciente. La progresión del movimiento en esta diagonal es extensión de dedos, extensión de muñeca y supinación, manteniendo el codo siempre en extensión, y una flexión con abducción y rotación externa de hombro. Diagonal BA de miembro superior. La posición de elongación para esta diagonal será una rotación externa con abducción y flexión de hombro, extensión de codo, supinación, flexión dorsal e inclinación radial de muñeca y extensión de dedo. La mano del fisioterapeuta irá a la zona palmar de la mano del paciente y de aquí le pediremos que haga una flexión de dedos, una flexión palmar de muñeca con inclinación cubital, una pronación y una rotación interna, aducción y extensión de hombro, de tal manera que la mano se dirija hacia la espina ilíaca anterosuperior contralateral. En esta diagonal se produce una elevación posterior de la escápula por la activación del trapecio, el elevador de la escápula y el serrato anterior. Una flexión, abducción y rotación externa de hombro por la activación del deltoides, bíceps, coracobraquial, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Una extensión de codo mantenida por la activación del tríceps y el anconio. Una supinación por la activación del bíceps, el braquiorradial y el supinador. Una extensión radial de muñeca por la activación del extensor radial corto y largo del carpo. Una extensión y desviación radial de los dedos por la activación del extensor común de los dedos, el extensor propio del índice, el extensor propio del meñique y los interóseos. Y una extensión y abducción del pulgar por la activación del extensor corto y largo del pulgar y abductor largo del pulgar. En esta diagonal se produce una depresión anterior de la escápula por la activación de las fibras anteriores del serrato anterior, pectoral menor y romboides. Una extensión, aducción y rotación interna de hombro por la activación del pectoral mayor, redondo mayor y subescapular. Una extensión de codo mantenida por la activación del tríceps y el anconio. Una pronación por la activación del braquiorradial, pronador redondo y pronador cuadrado. Una flexión cubital de muñeca por la activación del flexor cubital del carpo. Una flexión de los dedos con desviación cubital por la activación del flexor de los dedos superficial y profundo, los lumbricales e interóseos. Y una flexión, abducción y en posición del pulgar por la activación del flexor largo y corto del pulgar, abductor del pulgar y el oponente del pulgar.
Diagonal CD. La posición de elongación del miembro superior irá en rotación interna, abducción y extensión de hombro, extensión de codo, pronación, flexión dorsal de muñeca y extensión de dedos con inclinación cubital. La mano que resista el movimiento se colocará sobre la superficie palmar de la mano del paciente. La mano contralateral abraza y va a la zona anterior del brazo para estimular al bíceps. La progresión del movimiento en esta diagonal es una flexión de dedos y flexión palmar de muñeca con inclinación radial, una supinación, una rotación externa, abducción y flexión de hombro y manteniendo el codo en extensión. Diagonal DC. La posición de elongación del miembro en la diagonal irá a rotación externa, abducción y flexión de hombros, flexión de codo, supinación, flexión palmar de muñeca y flexión de dedos con inclinación radial. La mano que resiste el movimiento se coloca en la superficie dorsal de la mano del paciente, persistiendo la extensión de los dedos. Nuestra mano contralateral abraza al tríceps. La progresión del movimiento en esta diagonal es extensión de dedos y flexión dorsal de muñeca con inclinación cubital, extensión de codo, pronación, rotación interna, abducción y extensión de hombro. En esta diagonal se produce una elevación anterior de la escápula por la activación del serrato anterior y trapecio, una flexión, aducción y rotación externa de hombro por la activación del pectoral mayor, el deltoides, el bíceps y el coracobraquial, una extensión del codo mantenida por activación del tríceps y el anconio, una supinación por la activación del braquiorradial y el supinador, una flexión radial de muñeca por la activación del flexor radial del carpo, una flexión de los dedos con desviación radial por la activación del flexor de los dedos superficial y profundo, los lumbricales e interóseos, y una flexión, aducción e imposición del pulgar por la activación del flexor largo y corto del pulgar, el aductor del pulgar y el oponente del pulgar. En esta diagonal se produce un descenso posterior de la escápula por la activación del romboides, una extensión, abducción y rotación interna de hombro por la activación del dorsal ancho, el deltoides, tríceps redondo mayor y el subescapular, una extensión de codo por la activación del tríceps y el anconio, una pronación por la activación del braquiorradial, el pronador redondo y el pronador cuadrado, una extensión cubital de muñeca por la activación del extensor cubital del carpo, una extensión de los dedos con desviación cubital por activación del extensor largo de los dedos, los lumbricales y los interóseos, y una abducción y extensión del pulgar con la activación del abductor corto del pulgar y el extensor del pulgar. Diagonal AB de miembro inferior. La posición inicial debe ser con una rotación interna, abducción y extensión de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo y eversión y flexión de dedos. El terapeuta con rodillas flexionadas. Su mano homolateral se colocará en el dorso del pie, el segundo dedo en los dedos del paciente, la mano contralateral en el calcáneo. Progresión del movimiento. Extensión de dedos y flexión dorsal de tobillo con una inversión. Rotación externa, flexión y aducción de cadera con la rodilla en extensión. Diagonal BA. Posición inicial. Rotación externa, flexión y aducción de cadera, extensión de rodilla, flexión dorsal de tobillo, inversión y extensión de dedos. La mano del terapeuta homolateral ejercerá presión sobre el primer metatarsiano por la planta del pie.
La mano contralateral se colocará bajo la cara posterior distal del muslo. El terapeuta debe flexionar sus rodillas a medida que la pierna del paciente descienda. La progresión del movimiento será flexión de dedos, flexión plantar de tobillo y eversión, rotación interna, extensión y abducción de cadera con rodilla en extensión. En esta diagonal se produce una flexión, aducción y rotación externa de cadera por activación del psoas mayor, el ilíaco, los músculos aductores, los músculos pelvitrocanterios, el sartorio, pectíneo y el recto femoral. Una extensión de rodilla por activación del cuádriceps. Una dorsiflexión e inversión del tobillo por activación del tibial anterior. Y una extensión de los dedos con desviación medial por activación del extensor del dedo gordo y el extensor de los dedos. En esta diagonal se produce una extensión, abducción y rotación interna de cadera por la activación del glúteo medio, el glúteo mayor y los isquiotibiales. Una extensión mantenida de rodilla por la activación del cuádriceps. Una flexión plantar y eversión de tobillo por la activación del gastrocnemio, sóleo y los peroneos largos y cortos. Y una flexión de dedos con desviación lateral por la activación del flexor del dedo gordo y el flexor de los dedos. Diagonal CD. Posición inicial. Aducción y rotación externa de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo, inversión y flexión de dedos. La mano contralateral del terapeuta estará en el dorso del pie, resistiendo la tensión de los dedos. La mano homolateral estará en el calcáneo. Progresión del movimiento. Extensión de dedos. Flexión dorsal del tobillo con eversión. Rotación interna, flexión y ABD de cadera. Diagonal DC de miembro inferior. Posición inicial. Rotación interna, abducción y flexión de cadera. Rodilla en extensión y flexión dorsal con eversión de tobillo y extensión de dedos. La mano contralateral del terapeuta estará ejerciendo presión sobre el quinto metatarsiano en la planta del pie. La mano homolateral se colocará bajo la cara posterior distal del muslo del paciente. El terapeuta irá flexionando las rodillas a medida que se ejerce la diagonal. Progresión del movimiento. Flexión de dedos. Flexión plantar de tobillo con inversión. Rotación externa, extensión y aducción de cadera con la rodilla siempre en extensión. En esta diagonal se produce una flexión, abducción y rotación interna de cadera por activación del tensor de la fascia lata, el recto femoral, el glúteo medio y menor. Una extensión de rodilla mantenida por activación del cuádriceps femoral. Una dorsiflexión y eversión del tobillo por activación del peroneo anterior. Una extensión de los dedos con desviación lateral por activación del extensor corto del pulgar y el extensor de los dedos. En esta diagonal se produce una extensión, aducción y rotación externa de cadera por activación de los músculos aductores, el glúteo mayor, los isquiotibiales y los músculos pelvitrocanterios. Una extensión de rodilla mantenida por activación del cuádriceps femoral. Una flexión plantar e inversión del tobillo por la activación del gastrocnemio, el sóleo y el tibial posterior. Y una flexión de los dedos con desviación medial por la activación del flexor del dedo pulgar y el flexor de los dedos.